Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Ha llegado el tiempo de ser aprobados. Ha llegado el tiempo de ser aprobados. Gracias, Pastora Amalia. Qué alegría poder saludarla, a todos nuestros hermanos en Restrepo. Un abrazo para ti y para tu familia, porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, aunque no entendamos muchas veces cómo Dios obra. Sabemos que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Pero viene un momento especial, y más en el tiempo que estamos viviendo, en la época en la que estamos en este momento enfrentando. Hay muchas preguntas por parte de los cristianos, y es: ¿cuál debe ser el papel de la iglesia en este tiempo? Tenemos cambios sociales significativos, la preocupación de el crecimiento de los pensadores o los libres pensadores pro aborto, pro eutanasia, y tantos temas sociales, políticos y económicos que están afectando a la iglesia. ¿Cuál debería ser el papel de la iglesia en este tiempo? Pues ese es el propósito del siguiente segmento. Los invito para que nos acompañen, porque en los próximos minutos un invitado estará hablándonos de cuál es ese papel que la iglesia debe tener en el contexto mundial y con los cambios que están viviendo. Y pues iniciamos de una vez hablando de lo que ha sido los últimos 11 meses, una pandemia que cambió el mundo, pero no solamente una pandemia. En los últimos 10 años, la última década, diferentes corrientes filosóficas, ideológicas han venido cambiando la concepción de la iglesia, del mundo, frente a los valores, a los principios y al deber ser. Cada día caminar bajo los principios de la palabra se hace más difícil en medio de una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos en un debate diario constante, enfrentando los pensamientos mundiales, la Organización Mundial de la Salud, todo lo que se habla en torno al nuevo orden mundial y demás, y parece que la iglesia cada vez se va relegando en el tiempo. Pero se hace necesario en esta convención, aprobados, que como cristianos entendamos cuál es el papel de la iglesia en el nuevo contexto mundial. Y para eso tengo hoy un invitado de lujo, y es pastor, fundador de una de las grandes obras en Colombia, precisamente en Cali, pero también es senador, quien ha liderado durante años un trabajo arduo con el partido Colombia Justa Libres. Es el senador John Milton, a quien quiero darle la bienvenida. Senador, qué alegría que nos esté acompañando esta mañana. Bienvenido para nosotros, para la Iglesia Camino a la Libertad, los que nos ven en otros países, los que nos ven en Colombia. Es un honor tenerlo a usted compartiendo con nosotros en esta convención. Buenos días y gracias por acompañarnos. Es un privilegio para mí estar con ustedes en este día, en esta convención internacional, y la oportunidad de compartir este espacio tan necesario de conceptos, argumentos, principios y valores para nuestra sociedad actual. Así es. Senador, mira, la iglesia es muy poderosa en el contexto o en el mundo espiritual. Somos fuertes, moviendo los cielos hacia la tierra, estableciendo lo que dice la palabra, que lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero se ha venido la iglesia rezagando en el papel protagónico cuando se habla de la construcción social. ¿Realmente la iglesia está influyendo en el mundo contemporáneo? Y en específico me gustaría preguntarle, senador, ¿cuál cree que es el motivo del atraso de la iglesia en las últimas décadas? ¿Qué piensa usted? Bueno, en general, aunque han habido iglesias y ministerios que han sido y están siendo puntas de lanza en la transformación de las naciones, sin embargo, en la generalidad el problema ha sido la religiosidad. Es bajo ese concepto donde la persona piensa de que tenemos que preparar a la gente para que llegue al cielo, pero nos olvidamos de preparar a la gente para que viva conforme a los principios y valores aquí en la tierra y sea sal y luz en su contexto. El temor a ser criticados, el temor a ser tildados de meternos en temas donde la iglesia no debiera teóricamente participar, porque son temas muy seculares, son temas que pertenecen a un ámbito muy humano,
y donde la iglesia no debería estar muy involucrada. Creo que ese concepto de religiosidad es lo que ha impedido realmente que nosotros abordemos con responsabilidad lo que Dios sí nos ha entregado, es discipular a todas las naciones en la tierra. Ajá. Mira, senador, en los últimos tiempos las corrientes sociales y políticas han tomado fuerza de manera acelerada, sobre todo aquellas que tienen que ver con conceptos que van en contra de los principios de la palabra, y muchos de ellos estigmatizan a la iglesia o dicen o le hablan a la iglesia como una iglesia fanática, extremista. La pregunta que quiero hacerle, ¿cuál cree que es el papel de la iglesia frente a estos movimientos progresistas que han venido generando unas ideas totalmente erradas del mundo? Yo veo la necesidad de nosotros ser mucho más, comunicar mucho más nuestras verdades en Dios y ser mucho más claros para que la gente nos pueda comprender. El problema no es las verdades, el problema es que no las estamos comunicando y la forma como las hemos comunicado no han sido comprensibles para las personas. Creo que en la medida en que nosotros tengamos la oportunidad de enfocarnos en los argumentos, en desarrollar los argumentos, en socializarlos con claridad y apartarnos del ataque personal. Nosotros no podemos seguir en la idea de que sentirnos atacados, entonces atacamos a alguien en particular, no. Nuestros problemas son con argumentos y con mentiras y falsedades que con la verdad podemos nosotros superarlas. Y obviamente ser cercanos a las personas, no tener temor al debate, no tener temor a tener unas confrontaciones. Nos tenemos que preparar cada vez más en las verdades de Dios, en la cosmovisión cristiana, prepararnos en escuelas de cosmovisión cristiana, de discipulado a la nación, para poder tener la preparación suficiente y efectiva en la confrontación necesaria frente a las mentiras que este mundo está manifestando. Mira, me parece curioso, senador, que en los últimos años varios países de América Latina, el último que vimos hace poco fue Argentina, aprobó el aborto en cualquier modalidad. Y no solamente Argentina, sino países de Centroamérica, Suramérica, vienen en esta cruzada de empezar a legalizar temas como la eutanasia, el aborto, entre otros temas. Uno de los temas más polémicos ha sido el tema del consumo de dosis personal, la marihuana, el porte de la dosis mínima. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Colombia va en torno a ese camino? ¿Cree que podamos contener esas corrientes? ¿Y cuál es el papel de la iglesia frente a estos movimientos sociales que hoy están incidiendo en las leyes, en el Congreso, intentando no solamente cambiar la mentalidad social del colombiano, sino de lograr a través de las leyes generar que todos estos pensamientos progresistas que se han venido implantando en América Latina se implanten en Colombia? Yo creo que sí lo podemos contener. De hecho, en este ejercicio de los 2 años y medio en el Senado de la República, hemos logrado conformar la bancada Provida, que hemos tenido la oportunidad de ser parte de sus líderes. Y hemos logrado que la Corte Constitucional atienda nuestros argumentos para impedir que al menos en Colombia se despenalice plenamente el aborto. Y por esa razón lo vemos como una gran conquista. Igualmente hemos impulsado leyes que garantizan la vida y el desarrollo de la familia en nuestro país, promoviendo obviamente el desarrollo de las escuelas de padres y de madres, que ha sido un gran logro realmente, donde le hemos quitado al Estado la escuela de padres y de madres y le hemos entregado el liderazgo a los padres de familia y a las entidades educativas donde los padres de familia han decidido educar a sus hijos. Entonces pienso que sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora, es lamentable lo que ocurrió en Argentina, donde se despenalizó plenamente el aborto en los primeros 4 meses de gestación, pero también vimos el silencio de la iglesia en general en la Argentina, vimos el silencio de los grandes líderes, y eso no puede seguir pasando. O sea, no puede pasar que mientras se están generando este tipo de ataques contra la vida y la familia, el liderazgo cristiano y la iglesia del Señor se quede callada. Eso no puede volver a pasar. Tiene razón, pero es que pasa algo curioso, senador, y es que muchas personas, precisamente cristianos, y muchas personas en el mundo contemporáneo creen que la iglesia solo debe tener relación con templos o actividades
eclesiásticas o espirituales, que la iglesia no se debe inmiscuir en asuntos económicos, sociales y menos políticos. Por eso la pregunta que quiero dejarle es muy importante y es: ¿cuál es el papel o cuál es la visión de la iglesia en la política? ¿Cuál es el papel que debe jugar? Y más cuando usted está en una labor tan importante como senador, ¿cuál debe ser la visión de la iglesia frente a la política? Yo creo que la visión de la iglesia debe ser responder a lo que la palabra de Dios nos ordena, la que la palabra de Dios nos manifiesta. Romanos 8:19 dice: la manifestación de la creación de Dios es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y por eso toda la creación es esperando que nosotros nos manifestemos. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 15, que debemos de ser luz y sal para este mundo, donde no podemos quedarnos callados, donde la luz no se puede esconder, donde la luz tiene que ser vista por todos los hombres, donde la sal no puede perder su sabor, que tenemos que hablar las verdades, no podemos quedarnos callados con las verdades ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el lugar de trabajo, ni en los amigos, ni con los familiares. Tenemos que hablar las verdades de Dios, que nuestra fe, cuando es demandada, tiene que salir uno a expresarla. No podemos seguir siendo personas con una falsa prudencia, cuando realmente lo que es una realmente cobardía, porque cuando la prudencia nuestra permite el avance de la maldad, entonces no se llama prudencia, se llama cobardía. Y por eso tenemos que romper con los esquemas, y la iglesia no es simplemente el lugar en el templo, la iglesia somos todos. Cuando usted como hijo de Dios está en un trabajo, ahí está la iglesia. Cuando usted está en un lugar de estudio, ahí está la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios manifestados en la sociedad. No podemos callarnos en las redes sociales, no podemos callarnos en los medios de comunicación. Tenemos que hablar las verdades, confrontar incluso las mentiras de aquellos que atrevidamente lo dicen y que atentan contra la vida de la concepción, que atentan contra el diseño de la familia, que atentan contra las libertades en medio de la economía, donde vemos, por ejemplo, estados que quieren absorber completamente a través de impuestos injustos las posibilidades de una población. Tenemos que desarrollar una concepción de responsabilidad frente al mundo que nos rodea. Tiene razón, senador. Hoy el día el país se está dividiendo entre izquierda y derecha. Unos son de izquierda y otros son de derecha. La pregunta más común es: ¿cuál es el papel de la iglesia o cuál es la posición de la iglesia? ¿Dónde se debe ubicar, en derecha o en izquierda? ¿Y qué incidencia tiene esto para las libertades de culto? Más cuando la decisión que tomemos hoy en día puede estar impidiendo, vulnerando ese derecho o realmente respaldando lo que son las libertades de culto. Creo que las iglesias en general tienen que tener compromisos con la verdad y la justicia. Y debemos de acompañar procesos que manifiesten verdad y justicia, sean movimientos políticos, movimientos sociales, movimientos educacionales. El compromiso es apoyar donde hay verdad y justicia y confrontar donde hay mentira y donde hay injusticia. No podemos ser indiferentes, tenemos que participar apoyando donde existe verdad y donde existe justicia. Hemos visto la labor ardua que ha venido realizando en los últimos años, generando proyectos de ley, dando debates importantes, poniéndole el pecho a temas muy complejos en el país y en el momento que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido su papel en la política y cómo ha podido soportar esas presiones tan fuertes que lleva un senador a la hora de tomar decisiones tan significativas para el país? Lo más difícil es la confrontación de argumentos en parte del pueblo cristiano que no ha comprendido todavía que el ingreso a los procesos políticos no se tiene como prioridad el acceso a cargos, el conceder contratos, el facilitar temas personales o particulares. Que ese es un tema que se requiere es enfocarnos en preservar las leyes justas y oponernos a leyes injustas. Igualmente, creo que el gran reto y el gran desafío es entender que ese es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, que los procesos de transformación toman tiempo,
que se requieren establecer escuelas de gobierno, ojalá en cada iglesia, en cada universidad, en cada colegio, en cada lugar donde se quiera transformar a Colombia, hayan escuelas de gobierno con cosmovisión cristiana, donde haya un entendimiento de cuáles son los principios y valores cristianos para ejercer en gobierno civil. Algunos piensan que el gobierno civil debe darle regalado todo a todo el mundo, y los principios cristianos no dicen eso. El gobierno civil debe ser muy pequeño, que debe estar enfocado en la seguridad y la justicia de una nación, y una sociedad sólida, empoderada, donde a través de las iglesias, los colegios, las universidades y las organizaciones sociales pueda desarrollarse los proyectos educativos, económicos, empresariales, para que de esa manera haya lo que dice la palabra de Dios en principios de lo que significa la libertad, en principios donde significa la defensa de la vida y la familia, donde sea el fundamento, el desarrollo de las comunidades de manera responsable. Vamos a cambiar un poquito de tema, senador, pero es uno de los temas más actuales y es la pandemia. El mundo cambió de manera acelerada con este fenómeno, pero la iglesia no se puede quedar atrás en torno a esos cambios. Lamentablemente, la falta de discernimiento y sabiduría, la cantidad de desinformación ha llevado a la gente a creer que esto es una conspiración en contra del evangelio, en contra del avance del mensaje. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene alguna incidencia esto en un acto de conspiración en contra de la salvación? Yo creo que la pandemia del COVID-19 ha sido una cosa desastrosa. Uno ponerse a aventurar que es una conspiración, que es algo que tiene que ir contra la iglesia, yo no lo veo así. Yo creo que fue contra la salud, contra la economía de todo el mundo. La gente muy afectada. Y creo que es más bien la oportunidad que tiene la iglesia, en vez de sentirse perseguida, en ser un factor de transformación, donde con un mensaje de esperanza, con un compromiso serio con la sociedad, haya la posibilidad de que la iglesia sea una respuesta en medio de esta crisis. Yo lo veo como una oportunidad, que cómo se dio la pandemia, que quién hizo la pandemia, yo no me voy a meter a culpar y a decir lo hizo fulano o sutano. Sí entiendo por la palabra que no se mueve una sola hoja, si no lo permite. Y si Dios permitió esto, es también para que la iglesia sea confrontada, para que la iglesia se santifique, para que la iglesia renueve su compromiso con la verdad y la justicia, para que la iglesia renueve su compromiso con la gente, con las personas, del compartir del evangelio y de participar en todos los frentes de la sociedad. Creo que esa es una oportunidad que tenemos nosotros de brillar como nunca antes lo hemos logrado. Hay muchas corrientes cristianas que manifiestan que no deberíamos vacunarnos, porque la vacuna genera diferentes efectos, hace parte del nuevo orden mundial, y hay tantos comentarios y desinformación. ¿Cómo debe comportarse la iglesia frente a este hecho? ¿Debemos vacunarnos o no? ¿Y cuál debe ser el papel de la iglesia enfrentando el cierre de esta pandemia? Creo que la libertad de conciencia, el libre albedrío, debe responder esa pregunta para cada quien. La palabra de Dios nos enseña claramente que si a alguien su conciencia lo acusa de algo, se abstenga. Pero si a ese alguien no lo acusa su conciencia, puede proceder. Creo que hay un grave error si hacemos doctrina de una crisis, si hacemos doctrina de una vacuna. Alguien decía en días pasados, hay personas que critican la vacuna, pero comen chorizo, empanada y nunca critican ese chorizo y empanada que comen en la calle que tiene o que no tiene y se lo comen. Nadie critica la vacuna contra el sarampión, se la aplican. Entonces, también es un poco el podernos salir de escenarios extremos y aún de fanatismo sobre temas tan delicados que competen a la libertad individual de cada persona tomar sus decisiones. Es curioso todo lo que la gente dice, impresionante lo que uno ve en redes, pero lo que sí no podemos negar, senador, es que muchas de las personas que hoy nos ven, tenemos gente en Costa Rica, tenemos gente en Bolivia, tenemos gente en Perú, tenemos gente en muchas partes del mundo, pero lo curioso sí, o lo que sí podemos afirmar es que la iglesia cambió. La pandemia obligó a la iglesia a llevar cambios significativos. Para usted, desde su experiencia también como pastor, líder de una organización, ¿cuáles son los cambios más significativos que le deja esta pandemia a la iglesia? Yo creo que ha sido una oportunidad inclusive para que la iglesia, como nunca antes, esté en las redes sociales, aborde temas de virtualidad,
sea consciente de mayor solidaridad alrededor del acompañamiento y el apoyo para las comunidades. Yo creo que la iglesia será mucho más solidaria, la iglesia será mucho más fuerte en medios de comunicación, en la virtualidad. La iglesia necesariamente participará con mayor decisión en escenarios públicos, en escenarios políticos, en escenarios sociales, educativos y de formación de liderazgo. Yo creo que esto va a ser una oportunidad para un despertar impresionante para la iglesia cristiana a nivel mundial. Senador, ha sido un tiempo extraordinario, pero antes de finalizar, sé que hay muchas opiniones, tenemos aquí cientos de comentarios en las redes sociales, personas preguntando, opinando. Pues agradecemos a toda la gente que se conecta y agradecemos todas sus opiniones. Pues nuestras plataformas de YouTube, nuestras plataformas de Facebook están abiertas precisamente, no solamente para hablar con el senador, sino para que en esta convención podamos ser edificados, podamos ser confrontados. Pero no podríamos cerrar esta entrevista, senador, en su condición de pastor, de apóstol también, al frente de una organización tan hermosa. ¿Cuál es la palabra que le puede dejar a todas las personas que están conectadas a esta convención bajo este lema Aprobados 2021? Bendíganos con una palabra que quede en el corazón de todos los que hoy están conectados. Hay dos principios fundamentales que resumen la vida de la Iglesia del Señor de manera sólida y de manera efectiva frente a lo que el Señor nos ha delegado de discipular a las naciones, y es la verdad y la justicia. Y creo que bajo esos dos principios vamos a poder desarrollar un trabajo sólido, porque la verdad está en Cristo. Jesucristo no es una verdad, dice la palabra que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y creo que ya no tendremos por qué guardar más silencio. Cuando hay mentira, tiene que haber manifestación de la verdad. Y también la justicia, donde nosotros tengamos la determinación de hacer las luchas a favor de las personas que han sido víctimas de personas delincuentes, de personas perversas, malas, y obviamente procuremos el castigo de la gente culpable. Yo creo que en la medida en que la iglesia preserve la verdad y la justicia como principios fundamentales en una sociedad, vamos a ver un despertar como nunca, y la iglesia será un baluarte en ese despertar de la sociedad, que se despierte de saber que la libertad no es libertinaje, que la vida no se da por los deseos de unos y de otros, sino que la vida hay que valorarla desde la concepción, a través de la verdad y a través de la justicia. Gracias por esa palabra, la necesitamos. Y sabemos como cristianos que no podemos perder el foco, perder la visión. El mundo cambia, la gente cambia, la economía cambia, todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Retamos a todos los pastores, retamos a todos los líderes, a toda la gente que nos está viendo, y es que la iglesia no puede quedarse rezagada en el contexto mundial. La iglesia tiene que ir a la vanguardia, al frente. La iglesia tiene que ser influencia en todos los entornos sociales, políticos, educativos, culturales, económicos. Y ese es el reto y el desafío que tenemos. Y me uno a esas palabras, senador. Llega el momento donde la iglesia debe acelerar los tiempos, donde la iglesia debe enfrentar este hecho no escondidos dentro de un auditorio, no, conquistando naciones a través de las plataformas virtuales. Senador, gracias por acompañarnos. Aquí tenemos un sinnúmero de preguntas, de comentarios de la gente. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero hemos disfrutado demasiado. Yo no sé ustedes ahí en casa, pero yo he disfrutado demasiado este tiempo. Por eso, senador, gracias por acompañarnos. Para mí es un honor, para los pastores de Camino a la Libertad, los líderes, los directores, un honor que usted nos haya acompañado, haya sacado este tiempo. Un abrazo gigante y que mi Dios me lo bendiga. Todo el Ministerio Camino a la Libertad, mi saludo muy especial a todos los pastores, al pastor Jaime Beltrán, a nuestro concejal y pastor también Jaime Beltrán Jr., a todos los líderes a nivel nacional, a todos los ministerios. Felicitaciones por esta convención. El abrir este espacio para ustedes forjar valientes, porque hay que levantar valiente. Nuestra gente tiene que ser valiente, que el cristiano tiene que ser consciente que hemos sido llamados por el Señor no a un club social, no a un club de amigos, hemos sido llamados a un ejército donde se requieren valientes, héroes que se levanten sin temor, sin pena,
hablar las verdades de Dios. Y como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Y la palabra de Dios es efectiva en todas las disciplinas de la vida. Así que les animo a seguir adelante, en trabajar por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por la familia, por la defensa de la vida y sobre todo levantarnos sin temor a ejercer el liderazgo que ya el Señor nos entregó y el cual Él siempre respaldará. Que Dios bendiga y cuenten siempre con su amigo y servidor. Muchas bendiciones. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de palabra a través de un formato distinto, la entrevista. Pero lo que queríamos a través de el senador John Milton, no solamente que ustedes conozcan la opinión y la visión de uno de los grandes líderes en Colombia, sino que comprendamos que este es un tiempo importante para la iglesia. La iglesia tiene voz poderosa en la nación y tenemos que activarla. No podemos seguir escondiéndonos, no podemos seguir rezagándonos, no podemos quedarnos en las trincheras. Iglesia, es hora de conquistar las universidades, la cultura, el deporte, la economía, la política. Pero en medio de la crisis mundial es hora que brillemos. Declaro que en nuestras manos, en nuestra mente, están ideas creativas que transformarán y bendecirán al mundo. Seremos luz en los países, en las ciudades donde estamos. Y la gente tendrá que mirar y decir, es que Dios está con ellos. Y el Dios que nos respalda es el Dios que estará dando testimonio de lo que hay en nuestras vidas. Un abrazo, bendiciones. Pastora Leiser, Pastora Natalia, continúen con este tiempo extraordinario de convención y sigan disfrutando de todo lo que tenemos preparado. Bendiciones, nos vemos en las redes. Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Ha llegado el tiempo de ser aprobado.